El título del mensaje de hoy es Como Él. ¿Cuál es el título del mensaje de hoy? Como Él. ¿Saben que me enteré por ahí que algunos hermanos pensaban que el mensaje era ¿y cómo es Él? ¿No? Y pensaban que el pastor le iba a cantar la canción de José Luis Perales. ¿Y cómo es Él? ¿En qué lugar se enamoró? No. O sea, desmóntense de ahí, esa canción no va. Pero déjenme decirles, hoy yo quiero hablarle de Él. Y quiero hablarles de cómo es Él. Y de paso les puedo decir dónde fue que se enamoró de ti. En una cruz, hermanos. En una cruz se enamoró de ti porque toda su misión de vida fue con la intención de atraerte de vuelta al Padre. Como Él es el mensaje de hoy. Porque la tarea principal de todo creyente, de todo cristiano, de todo hijo de Dios es ser como Él. La misión de vida de todo el que quiere agradar a Dios es todos los días, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, reflejarlo a Él. La tarea nuestra, hermanos, es ser una sombra de quién es Él. Muchos pudieran hablar sobre el conflicto que produce la pregunta y las posibles respuestas cuando preguntamos, ¿estamos llamados a ser como Dios? Y la respuesta es sí y no. Por un lado decir obviamente que no estamos llamados a ser Dios, ¿no? Dios es único, ¿no? Nunca vamos a ser Dios. Y hay religiones y hay líneas filosóficas y espirituales por ahí que pretenden elevar el alma, ¿no? A una expresión, ¿no? Divina. No, nada de eso está contenido en la palabra de Dios en la Biblia. Pero sí estamos llamados, hermanos, a representar la naturaleza de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estamos llamados a reproducir la esencia de la naturaleza de nuestro Dios. De ahí, digamos, vemos algunas referencias nuevo testamentarias donde el apóstol Pablo dice en par de ocasiones, no, seamos imitadores de Cristo. ¿No? Hay un llamado a que nosotros imitemos, seamos un reflejo, una copia, una expresión a menor nivel de quién Dios es en todo el sentido de la gracia y el ADN y la naturaleza de nuestro Dios, si nos lo permiten, ¿no? Nosotros somos capaces que seamos capaces nosotros de nuestro diario vivir despejar toda duda de que nosotros real y efectivamente estamos asociados a Dios. ¿Saben de lo que hablo? En tu diario vivir, en tu hogar, con el público que más te conoce, tu esposo, tu esposa, tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus hijos, ese público que todos los días se siente en primera fila, ¿está claro para ellos que tú eres un reflejo de la naturaleza de Dios? ¿Está claro para ellos que tú eres un hijo de Dios, un creyente, una persona que está buscando de manera comprometida agradarlo a Él y ser una expresión diaria en todo momento, en todo contexto, no solamente en público, no, mucho menos solamente aquí en esta sala de teatro, sino when nobody's looking, hermanos? Cuando nadie nos está mirando es donde realmente se pone a prueba nuestro carácter, quién uno realmente es. ¿Puede la gente constatar que en tu forma de hablar, en tu forma de pensar, en tu forma de actuar, tú estás tomando en cuenta la naturaleza de tu Padre en los cielos? ¿Están conmigo, hermanos? Piensen ustedes en un hijo o una hija que tiene una composición genética del papá y de la mamá. ¿Están conmigo? Donde ese hijo o esa hija se parece físicamente al papá o a la mamá, ¿sí o no? Tienen la misma manera de hablar, el mismo timbre de voz, tiene
las mismas posturas físicas al recostarse en una cama. Wow, pero mira, tiene la misma posición, pone la pierna, se tapa. O sea, ¿cuántos lo han visto en sus hijos? O sea, y eso no es una conducta aprendida necesariamente, sino que es algo que llevan por dentro por su composición genética que procede, ¿no?, de la naturaleza de sus padres. Uno dice usualmente como tercer partido, cuando uno ve cuánto se parece un hijo a su papá o a su mamá, uno tiende a decir, wow, por ese muchacho, esa muchacha, es escupido a ti. ¿Cuántos lo han? Es pim pum a ti, es como una gota de agua. A ese muchacho, esa muchacha, tú no lo puedes negar porque es igualito a ti. ¿Cuántos han dicho la expresión? Ahora yo pregunto, ¿puede Dios negarte a ti? ¿Puede Dios de repente decir, no, o sea que ese hijo, esa hija mía, no? Y algunos padres dicen eso. ¿Cuántos están conmigo? Ojalá no se lo hayan dicho, pero yo sé que algunos padres lo dicen. Cuando un hijo se está comportando de una manera sumamente contraria a como uno es como padre, a los valores, a los principios que uno le enseñó, y uno le dice, no debiendo, wow, pero parece mentira que yo te parí. ¿No te han escuchado la expresión? Quizás a ti te lo han dicho y quizás eso hasta te hirió y te marcó de modo negativo en algún momento de tu vida. Pero lo hemos sabido decir, wow, pero parece mentira que tú saliste de mi vientre. Tú no pareces hijo mío, no pareces hija mía, porque la manera tuya de pensar, de hablar, de actuar, no corresponde a como yo soy y a lo que yo te he instruido. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces yo pregunto, ¿podría Dios de repente negar que nosotros estamos real y efectivamente haciendo un esfuerzo prudente de reflejarlo a Él en nuestro diario vivir? ¿Somos como Él o realmente sabemos cosas de Él y hacemos referencias de Él? ¿No? Y sabemos de Él en teoría, pero en la práctica Él no está siendo reflejado en mi vida. ¿Es tu vida una sombra que refleja la naturaleza de Jesús, la naturaleza de Dios, los frutos del Espíritu Santo en tu vida, o nada que ver? Queda innegablemente evidenciado cuando tú piensas, cuando tú hablas, cuando tú actúas, que Dios domina la misma esencia de quien tú eres. La respuesta a esa pregunta, mis hermanos, nos va a ahorrar mucho tiempo, porque el llamado de Dios a la humanidad, no a nosotros los que queremos agradar a Dios, no, si no estuviésemos aquí, pudiéramos estar en cualquier otro lugar, pero si estamos aquí es porque hay un deseo en nosotros de conocerlo, de darlo a conocer y de vivir bajo las expectativas de Dios. Parecernos, hermanos. Digan conmigo, parecernos. Parecernos y reflejarlo a Él en todas las áreas de mi vida. Vayan conmigo a 1 de Timoteo capítulo 4. 1 de Timoteo capítulo 4. Voy a leer el versículo 8 primero en inglés, porque en inglés hay una expresión muy rica que no siempre en la traducción en español se da, se expresa con varias palabras, pero la expresión en inglés envuelve el significado original que se escribió aquí cuando se habló de godliness. 1 Timoteo 4:8, oigan lo que dice en inglés, y luego lo voy a leer en español, obviamente. Dice, physical training is good, but training for godliness, entiéndase, lo concerniente a Dios, lo relacionado, lo que se asocia a Dios. Training for godliness is much better, promising benefits in this life and in the life to come. Voy a leer dos versiones en español que más o menos pretenden explicar este concepto de godliness, que es a lo que nosotros estamos llamados, a reflejar una vida que represente a Dios, que esté asociada a Dios,
que hable de Dios, que es una sombra de quien Dios es, godliness. Lo de Dios manifiesto en mi vida, en mi manera de pensar, de hablar y de actuar. Oigan en español cómo dice. Una versión dice, el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Entrenarse en la sumisión a Dios. Díganlo conmigo, sumisión a Dios. Sumisión a Dios. Esa es la misión del creyente, sujetarnos a Dios. Estar bajo la sombrilla de Dios. Absorber y manifestar siempre, digan conmigo siempre, manifestar siempre lo relacionado a Dios, la naturaleza de Dios. Otro versículo, otra versión de ese mismo 1 Timoteo 4:8 dice, más bien ejercítate, que es la versión popular que tenemos, ejercítate en la piedad. Pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Piedad es una palabra que para nosotros tiene dos expresiones, ¿no? Obviamente hay una expresión de piedad que tiene que ver con un sentimiento de compasión o misericordia que produce a alguien que está sufriendo o padeciendo. ¿Cuántos están conmigo? ¿No? Como cuando a mí me están dando una pela los muchachos de aquí jugando dominó, yo les digo piedad. O sea, ténganme misericordia, denme un chancéenme. No, piedad. Ténganme pena, ténganme misericordia, ténganme compasión, llévame al paso. Pero piedad tiene otra connotación, que es la que se traduce mejor en el inglés, pero que obviamente en español desconocemos ese otro aspecto de piedad. Cuando pensamos en piedad, casi siempre lo asociamos con la compasión y la misericordia. Pero piedad tiene que ver con devoción a Dios. Digan conmigo devoción a Dios. Que es igual a, como leía la otra traducción, sumisión a Dios. Devoción a Dios. Una pasión ardiente por lo que tiene que ver con Dios. Un anhelo mayor por Dios, lo de Dios, como Dios. De Dios se trata, mis amados. Virtud, ¿no? El que es piadoso. Virtud que inspira por el amor de Dios una tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Una persona que es piadosa, hemos escuchado la expresión antes, piadosa, no es una persona solamente que tiene misericordia y tiene compasión y que le da una ofrenda al pobre y que le da una mano al necesitado. Eso tiene que ver, pero nace, su raíz nace en el aspecto del godliness, de ser como Dios, porque quiero ser como Él, no ser Dios, ser como Dios en su naturaleza. Ejemplos en la Biblia, rápidamente les leo, donde vemos esta expresión empleada de piadoso. Hechos 10, 1 y 2 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, conocemos la historia, ¿no? Centurión de la cohorte llamada a la italiana, un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Aquí una referencia de este soldado romano que era piadoso y temeroso de Dios, una persona que tenía una sensibilidad, un deseo de lo de Dios, que por eso invita a Pedro, después de tener una revelación, hazte buscar a Pedro y que venga aquí, que él te va a hablar y te va a aclarar las cosas que tienen que ver con este Jesús de quien tú estás escuchando tanto. Y a Pedro van allá y lo buscan y lo traen y da un mensaje y se convierten y reciben el bautismo en el Espíritu Santo y se da una linda manifestación de salvación en la casa, en la sala de este Cornelio, que era un hombre piadoso. Hechos 22, 12 dice, y uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley, de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí. Así sigue hablando este Ananías, un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios. Hechos 8, 2 dice, y algunos hombres piadosos
sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Un grupo de hombres temerosos de Dios, que anhelaban lo de Dios, que querían agradar a Dios. Hechos 13:50 dice: pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución. O sea, unas mujeres piadosas, temerosas de Dios, que buscaban lo de Dios, que querían más de Dios en sus vidas. Piedad, hermanos. Ser piadoso tiene que ver con exhibir una sumisión a Dios. Tiene que ver con transmitir por toda vía posible una afinidad a la naturaleza y al carácter de Dios moldeado en nuestro ser. ¿Cuántos quieren que Jesús sea moldeado en nuestro ser? ¿Cuántos quieren? Esas 20 manos, sigan orando para que Dios se moldee en sus vidas, porque esa es nuestra misión de vida, hermanos. Estamos aquí, podemos hacer muchas cosas buenas, pero las cosas buenas que pudiésemos hacer de aquí para afuera, ¿no? Que no nazca de adentro, tiene su alcance. Pero hermanos, si nosotros damos espacio a que el Señor nos renueve de adentro para afuera, que transforme nuestro modo de pensar, como dice el libro de Romanos, ¿no? Que nos ayude a controlar nuestras lenguas, que como vimos hace unas semanas, tiene poder, ¿no?, de dar vida y de dar muerte. Que podamos nuestras acciones estar alineadas a la agenda de Dios, hermanos. Es allí donde nosotros comenzamos a reflejar la naturaleza del Padre. ¿Y cómo es el Padre? ¿Es productivo el Padre? ¿Es productivo el Padre? Pues nosotros nos comenzamos a volver productivos. ¿Es amoroso el Padre? De repente nosotros comenzamos a ser amorosos. ¿Es justo el Padre? Pues de repente comenzamos a expresar amor. ¿Es paciente el Padre? De repente nosotros comenzamos a exhibir paciencia, santidad y todo lo que tiene que ver con el Padre. La mente de Cristo se comienza a formar en nuestras vidas. Fíjense cuál era una de las oraciones más íntimas del apóstol Pablo en Gálatas 4. Vayan conmigo allí, Gálatas 4, versículo 19. Gálatas 4, 19, cuando lo tengan, digan amén. Dice el apóstol Pablo: oh mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes, y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. ¿Qué les parece esa oración, ese anhelo de Pablo, que quería que Cristo fuese formado en la vida de sus hijos? Déjenme decirles, yo como pastor de esta casa, es el deseo de mi esposa y mío que Cristo sea formado en tu vida. No que solamente sepas cosas acerca de Dios, no que vengas y ponches tarjeta religiosa acá. Eso lo hacen muchos, hermanos. Lo que nos distingue a nosotros del montón es que Cristo esté siendo formado en nosotros. Que la naturaleza de Dios ocupe el asiento del volante, el asiento del pasajero, los asientos de atrás. Que Él ocupe todos los espacios de tu vida. En pantalla les pongo 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5. En pantalla está, se lo leo, dice así. Dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. ¿Cuánto lo creen? Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán,
calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Cualquier semejanza a lo que se vive hoy en día es pura coincidencia, hermanos. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Oigan aquí el versículo 5. Actuarán como religiosos. Otras versiones van a encontrar actuarán, ¿no? Como piadosos, como personas que quieren la naturaleza de Dios, que están sujetas a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Lo que está diciendo aquí Pablo a Timoteo es que van a haber personas que tienen apariencia de piedad. Es como lo dice quizás su Reina Valera, su versión Reina Valera. Tendrán apariencia de piedad. ¿Y qué es una apariencia? Apariencia es una forma, ¿no? Tiene como una silueta, tiene como una semejanza, pero no es en esencia, no piedad. Hay personas, hermanos, que caminan, que viven la vida actuando, ¿no? Actuando y dando una impresión, una apariencia de que están sujetas a Dios y no lo están. Se acabaron los amenes, pero no importa, yo mismo, amén. Hermano, necesitamos nosotros entender este asunto de que no estamos llamados a apariencias. No estamos llamados, ¿no?, a tener una forma, sí, un parecido. Estamos llamados a real y efectivamente reflejar la naturaleza del Padre en nuestro diario vivir. Verdadera sumisión y reflejo de la naturaleza de Dios es una cosa, y apariencia de sumisión y reflejo de la naturaleza de Dios es otra cosa. Vivir una mera sombra, una mera apariencia, usualmente, hermanos, es la definición perfecta de religiosidad. Por eso me gusta que en esta versión dice actuarán como religiosos. Porque realmente todo el que no está asumiendo la naturaleza de Dios, lo único que está haciendo es expresando una religiosidad. Donde están los hermanos, todo sonrisa, todo bien, el vocabulario recogido. ¿Tú has visto los memes que dice mi mamá en la iglesia después que me regañó? Ve a la mamá adorando a Dios y cuando mira para atrás, el hijo está sentadito así. Y tú ves que ella cuando mira para atrás, o sea, hermanos, necesitamos tener coherencia con nuestra manera de pensar, hablar y actuar. The same everywhere, los mismos en todo lugar, en toda circunstancia. Vivir una apariencia no es nuestro llamado, sino nuestro llamado es vivir realmente reflejando la naturaleza del Padre. Puede ser que te sepas par de versículos, puede ser que vengas a 1 o 2 servicios de los 4 al mes. Puede ser, ¿no?, que vayas al grupo de vida. Pero hermanos, si de repente tu vida no está reflejando una real y efectiva transformación, lo único que tú estás haciendo es viviendo una apariencia, una vida cristiana maquillada. ¿Cuántos saben que no es lo mismo ver a una mujer a las 11 de la mañana que a las 11 de la noche? Los hombres, por favor, no contesten porque no quiero hacerme responsable de la cosa. O sea, no es lo mismo, son dos gente diferentes. Hermano, seamos real, son 2 personas. Yo he visto gente, o sea, a las 11 y uno ofrezco, o sea, sí, o sea, hay que ver cosas, ¿no? Y los hombres, bueno, what you see is what you get. Muchos hermanos no experimentamos más a Dios
porque nosotros no pasamos más tiempo en su presencia. Saben que de repente es posible que nosotros lo que estamos haciendo es como visitando a Dios. Los domingos visitamos a Dios. Creemos que Dios está en este lugar, ¿no? Y siempre que usted esté en una modalidad de visita, significa que usted se puede ir. Y efectivamente, quién sabe si nosotros, cuando nos vamos los domingos, dejamos a Dios. Dios, nos vemos el domingo que viene. ¿Están conmigo, hermanos? Suena feo, pero a veces lo feo hay que escucharlo. Adiós, Dios, nos vemos el domingo que viene. Y los próximos 6 días, nada que ver. No hay un reflejo de Dios en nuestra manera de pensar, hablar y actuar. Por eso a veces quizás estamos como estamos, hermanos. Es sumamente fácil y común que personas demos apariencias externas cuando hay poca realidad interna que sostenga lo que quizás nuestro corazón anhela, pero no logra por no pasar más tiempo en la presencia del Padre. Es como escribir un cheque sin fondos, mis hermanos. Y Dios nos ha llamado a no vivir de apariencias, sino a vivir de una realidad. Necesitamos entrenarnos para asimilar cómo Dios opera en su reino. ¿Qué expectativas tiene Dios para con mi vida en mi diario vivir? Una vida de piedad es una que desde el momento en que tú tienes un wow moment, un momento de revelación, de arrepentimiento, de confesión, y te apegas al señorío de Jesús sobre tu vida, ahí comienzas y te propones a vivir una vida consistente con la naturaleza de aquel que nos llamó. Segunda de Timoteo 2:16, y voy casi cerrando, puede pasar alguien ahí al piano. Segunda de Timoteo 2:16 dice: evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Hermanos, de eso se trata. ¿Estamos nosotros permeados por una conducta mundana, por nuestra naturaleza caída? ¿Cuántos saben que nacemos con una naturaleza caída? Y que el mundo nos mantiene abajo, influenciándonos para estar siempre en rebelión y en contra de los valores y los principios del Padre. O sea, estar permeado por una mundanalidad es the norm, es lo que predomina en nuestra sociedad. Por eso somos luz, hermanos, en medio de las tinieblas. Por eso somos sal en medio de una tierra que se descompone cada vez más. Por eso nosotros estamos llamados, ¿no?, a abrazar la naturaleza del Padre y rechazar la manera baja, mundana de pensar, de hablar y de actuar. Y cierro con este pasaje de Segunda de Pedro, que se lo pongo en pantalla también. Segunda de Pedro, oigan lo que dice en el capítulo 1, versículos 3 al 4. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Dígale que está a su lado, vida de rectitud. ¿Qué significa vida de rectitud? Una vida que hace lo correcto. Una vida que vive como es. Una vida que refleja a Dios. Una vida que está siendo sombra de la naturaleza de Dios. Una vida que se está alineando con el plan original de Dios. No que le está siguiendo la corriente a este mundo que va de mal en peor, sino que le hemos puesto un freno a nuestro desbocamiento y estamos nosotros volviéndonos al plan original del Padre. Él ha provisto todo lo que necesitamos de modo tal that it's achievable, que sea alcanzable vivir una vida de rectitud. Yo no sé tú, pero eso son buenas noticias. No sé cuántos a nivel de empresas conocen el famoso goals.
que una de las metas es que tiene que ser achievable, ¿no? Que tiene que ser algo lograble. Esto es alcanzable, hermanos. O sea, vivir una vida de rectitud es algo que está a nuestro alcance y que Dios ha provisto lo que necesitamos para vivir esa vida que sea un reflejo bueno de quién Él es. Dice ahí mismo, todo esto lo recibimos, ¿no? ¿Qué es todo esto? Todo lo que necesitamos. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, sus grandes y gloriosas promesas están ahí en su Biblia. Lea su Biblia, lea la palabra de Dios. Es ella la que nos revela los planes de Dios, lo que agrada al Padre. No, es nuestro manual de instrucción de cómo hemos de vivir esta vida cristiana hasta que Él vuelva o nosotros muramos y vayamos a Él. Es ella, la palabra de Dios, que nos habla de esas grandes y preciosas promesas. Y oigan cómo dice, estas promesas hacen posible que ustedes participen ¿de qué? De la naturaleza divina. Son las promesas de Dios que nos permiten participar, ser parte de la naturaleza divina del Padre y escapen asimismo de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Porque esta es la lucha, hermanos, and the struggle is real. Esta es la lucha entre agradar a Dios y vivir una vida de rectitud y dejarnos arrastrar por las corrientes de este mundo que está caído y está de espaldas a Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Estemos de pie rápidamente, porque quiero orar para que salgamos de este lugar con un deseo inmenso, por la naturaleza del Padre.